Hola, estimados oyentes, brevemente una nota de contexto. Las horas, tal como ustedes probablemente ya se habrán dado cuenta en el libro de Casanova, son muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Lo que sucede es que en aquel tiempo se contaba con lo que se llama ahora el tiempo italiano. ¿Cómo es esto? La primera hora, la hora 1, era después, media hora después del crepúsculo, lo que llamaban el Angelus. Entonces la hora 1 empieza allí y se empieza a contar. En septiembre, por ejemplo, cuando son las 7 de la tarde es cuando cae el sol definitivamente y comienza la noche. Entonces, cuando Casanova dice la hora 13, son aproximadamente las 7 de la mañana. Ustedes empiecen a contar a partir de ahí, ¿no? A partir de las 7 como el 1 y llegamos aproximadamente a las 10 de la mañana. Otro dato es que las campanadas de la iglesia para marcar la hora, cada hora, ocurrían de la hora 1 hasta las 12, es decir, hasta las 9 de la mañana. Es decir, toda la noche sonaban las campanas de la iglesia a cada hora. Eso está bueno para tenerlo como contexto. Les dejo también aquí el reloj de la Torre de San Marcos en Venecia, donde se ve ahí las 24 horas que marcaba, más los signos del zodíaco y otras cositas. Está muy lindo. Espero que disfruten este capítulo y que estén muy bien. Saludos. Capítulo 32. Traición de Soradaki. Medios que empleo para atontarlo. El padre Balbi acaba felizmente su trabajo. Salgo de mi calabozo. Reflexiones intempestivas del conde Asquín. Mi fuga. 2 o 3 días después, Lorenzo subió a la hora tercia e hizo bajar con él a Soradaki. Como tardaba en regresar, creí que no volvería a verle, pero me lo trajeron a la caída de la tarde, cosa que me sorprendió. Después de irse Laurencio, me dijo que el secretario sospechaba que había avisado al capellán, pues este cura no había estado nunca en casa del embajador y no le habían encontrado encima ningún documento. Me dijo que después de un largo interrogatorio le habían metido solo en una celda pequeña, donde le habían dejado 7 horas y que después le habían maniatado por segunda vez y le habían llevado de nuevo ante el secretario, que quería que confesase haberle dicho a alguien en Isola que el cura no volvería más allí, lo que no había podido confesar porque no se lo había dicho a nadie. El secretario, en fin, había sonado la campanilla y habían vuelto a traérmelo. He conocido en la amargura de mi alma que era posible que le dejasen conmigo mucho tiempo. Le he escrito por la noche al padre Balbi contándole todo esto. Fue en aquel calabozo donde me acostumbré a escribir a oscuras. Al día siguiente, después de haberme tragado mi caldo, quise comprobar lo que ya no dudaba. Quiero añadir una cosa a la carta que le he escrito al señor Bragadín, le dije al espía. Démela y ya volverá a cosérsela. Es peligroso, me respondió, porque podría venir alguien y sorprendernos. Que venga, deme mis cartas. Este monstruo se arrodilló ante mí y me juró que la segunda vez que le llevaron ante el temible secretario le cogió un fuerte temblor y un peso en la espalda insoportable en el sitio en que estaban las cartas y que habiéndose preguntado el secretario qué le pasaba, no había podido dejar de decirle la verdad. Había entonces tocado la campanilla y Laurencio le había desatado y quitado la casaca, había descosido las cartas y el secretario las había metido en un cajón después de habérselas leído. Añadió que el secretario le había dicho que si hubiese llevado estas cartas se habría sabido y que esa falta le habría costado la vida. Yo he puesto entonces cara de sentirme muy mal. Me he tapado la cara con las manos y me he arrojado a la cama de rodillas delante del crucifijo y de la Virgen y les he pedido venganza del monstruo que me había traicionado violando el más solemne de todos los juramentos.
Después me he tumbado con la cara vuelta contra la pared y he tenido la paciencia de quedarme así durante todo el día sin decir palabra, fingiendo no escuchar el llanto y las protestas de arrepentimiento de este infame. He representado a las mil maravillas el papel que me había asignado en una comedia cuyo boceto tenía ya en la cabeza. Le he escrito por la noche al padre Balbi diciéndole que viniese a las 19 en punto, ni un minuto antes ni uno después, a terminar su trabajo y que no trabajase más que 4 horas, de manera que debía irse precisamente cuando oyese las campanadas de las 23 horas. Le he dicho que nuestra libertad dependía de esta fiel exactitud y que no había nada que temer. Estábamos a 25 de octubre y se aproximaban las fechas en que debía llevar a cabo mi proyecto o abandonarlo definitivamente. Los inquisidores de Estado y el secretario también iban todos los años a pasar los 3 primeros días de noviembre en algún pueblo de la tierra firme. Laurencio, durante estos 3 días de vacaciones de sus amos, se emborrachaba por la noche, dormía hasta la hora tercia y no aparecía en los plomos hasta muy tarde. Hacía 1 año que yo sabía todo esto. La prudencia me aconsejaba, si quería huir, elegir una de estas 3 noches para estar seguro de que mi fuga no sería descubierta hasta ya muy entrada la mañana. Otra razón de esta urgencia que me hizo adoptar esta resolución cuando ya no podía dudar de la perversidad de mi compañero fue muy poderosa y me parece que vale la pena ponerla por escrito. El mayor alivio que puede tener quien está preso es el de esperar salir muy pronto. Se imagina el feliz momento en que verá el final de su desgracia, se felicita de que no tardará mucho en llegar y hará cualquier cosa por saber el momento preciso en que llegará. Pero no hay nadie que pueda saber en qué instante se producirá un hecho que depende de la voluntad de otro, a menos que ese otro se lo haya dicho. No obstante, el hombre al que esta situación ha vuelto impaciente y débil llega a creer que se le puede descubrir este momento de alguna misteriosa manera. Dios debe saberlo, dice, y Dios puede permitir que ese momento me sea revelado por la suerte. Una vez que el curioso ha razonado así, no duda en consultar la suerte, dispuesto o no a creer infalible todo lo que pueda decirle. Tal era la mentalidad de los que consultaban antaño los oráculos. Tal es la mentalidad de los que todavía interrogan hoy a la cábala y van a buscar estas revelaciones en un versículo de la Biblia o en un verso de Virgilio, cosa que ha hecho tan célebres las sortes vigilantae de las que tantos autores nos hablan. No sabiendo de qué método servirme para obligar al destino a revelarme por la Biblia el momento en que recuperaría la libertad, me he determinado a consultar el divino poema de Orlando Furioso, de Miquel Ludovico Ariosto, que había leído 100 veces y que seguía haciendo mis delicias. Adoraba su genio y le creía mucho más adecuado que Virgilio para predecir mi felicidad. Con esta intención he puesto por escrito una pregunta en la que interrogaba a la supuesta inteligencia superior en qué canto de Ariosto se encontraba la predicción del día de mi liberación. Después he formado una pirámide al revés, compuesta por los números que resultaban de las palabras de mi pregunta, y mediante la sustracción del número 9 de cada par de cifras he llegado al 9 como número último. He concluido entonces que la predicción que buscaba se encontraba en el canto 9. He seguido el mismo método para saber en qué estrofa se encontraba dicha predicción y el resultado ha sido 7. Deseoso, en fin, de saber en qué verso de esta estrofa se encontraba el oráculo, el mismo método me ha indicado el número 1. Teniendo pues los números 9, 7, 1, he cogido el poema y con el corazón palpitante he encontrado el canto 9, el primer verso de cuya estrofa séptima dice: «Tra il fin de ottubre e il capo di novembre».
entre el final de octubre y el principio de noviembre. La exactitud de este verso y su oportunidad me parecieron tan admirables que no voy a decir que creyese a ciegas en él, pero el lector me perdonará si me dispuse por mi parte a hacer todo lo que de mí dependía para ayudar a que se cumpliese el oráculo. Lo singular del asunto es que tra il fin d'ottobre e il capo di novembre no hay más que la medianoche, y que fue efectivamente al sonar las campanadas de medianoche del 31 de octubre cuando salí de allí, como el lector va a ver. Le ruego que no me tenga, después de esta fiel narración, por persona más supersticiosa que cualquier otra, pues se equivocaría. Lo cuento porque es verdadero y extraordinario, y porque si no hubiese hecho caso, tal vez no me habría salvado. Esto enseñará a cuantos no son todavía sabios que, sin las predicciones, muchas cosas que suceden no sucederían jamás. El hecho presta a la predicción el servicio de confirmarla. Si el hecho no se produce, la predicción resulta falsa, pero yo remito al bueno de mi lector a la historia general, donde encontrará muchos acontecimientos que jamás habrían sucedido si no hubiesen sido predichos. Perdón por la digresión. He aquí cómo he pasado la mañana hasta las 19 horas para aturdir el espíritu de este malvado animal idiota, para suscitar la confusión en su débil razón mediante imágenes asombrosas y para volverle incapaz de hacerme daño. Por la mañana, cuando se fue Laurencio, invité a Sorodaki a comer sopa. El infame estaba acostado. Le había dicho a Laurencio que estaba enfermo. No se habría atrevido a acercarse a mí si no le hubiese llamado. Se levantó y, echado boca abajo a mis pies, me los besó y dijo, deshecho en lágrimas, que si no le perdonaba iba a morirse aquel mismo día y que ya empezaba a sentir los efectos de la maldición y de la venganza de la Santísima Virgen a la que yo había conjurado contra él. Sentía espasmos agudos que le desgarraban las entrañas y tenía la lengua cubierta de úlceras. Me la enseñó y la he visto verdaderamente cubierta de aftas. No sé si ya las tendría el día antes. No me he preocupado de examinarle mucho para ver si me decía la verdad. Lo que me interesaba era fingir que le creía e incluso hacerle esperar el perdón. Tenía que hacerle comer y beber. Es posible que el traidor tuviese la intención de engañarme, pero como yo estaba decidido a engañarle a él, había que ver cuál de los dos era el más listo. Yo había preparado un ataque contra el que estaba seguro de que no podría defenderse. Puse de repente cara de inspirado y le mandé que se sentase. «Vamos a comernos esta sopa», le dije, «y después le diré lo que le espera. Sepa usted que la Santísima Virgen del Rosario se me ha aparecido al amanecer y me ha mandado que le perdone. No va a morirse usted y saldrá de aquí conmigo». Completamente pasmado, se comió la sopa conmigo puesto de rodillas, porque no había allí asientos, y luego se sentó en el jergón para escucharme. He aquí lo que le dije. La pesadumbre que su traición me ha causado me ha hecho pasar toda la noche sin dormir, pues las cartas que le he dado al secretario, una vez que las hayan leído los inquisidores de Estado, harán que me condenen a pasar aquí el resto de mi vida. Mi único consuelo, lo confieso, era el de estar seguro de que dentro de 3 días se moriría usted ante mi vista. Cuando tenía la cabeza llena de este sentimiento indigno de un cristiano, porque Dios nos manda perdonar, un adormecimiento al romper el día me ha proporcionado una verdadera visión. He visto a esta Santísima Virgen, cuya imagen está viendo, cobrar vida, moverse, ponerse ante mí, abrir la boca y hablarme de esta manera. Soradachi es devoto de mi Santo Rosario. Yo le protejo y quiero que le perdones. Si lo haces, la maldición que ha caído sobre él cesará.
En recompensa de tu acto de generosidad, ordenaré a uno de mis ángeles que tome la figura de un hombre, que baje del cielo para venir a romper el techo de este calabozo y le saque de él dentro de 5 o 6 días. Este ángel comenzará su obra hoy a las 19 horas y trabajará hasta media hora antes de que se ponga el sol, porque debe volver al cielo en pleno día. Cuando salgas de aquí en compañía de mi ángel, te guiará a Soradachi y le protegerás a condición de que deje de ser un espía. Dile todo esto. Después de haber pronunciado estas palabras, la Santísima Virgen desapareció y yo me desperté en el acto. Manteniéndome solemnemente serio, observé la cara de este traidor que parecía petrificado. He cogido entonces uno de mis libros de horas, he regado de agua bendita el calabozo y he puesto cara de rezar, besando de vez en cuando la imagen de la Virgen. Una hora después, este animal, que no había dicho palabra, me preguntó de buenas a primeras a qué hora debía bajar el ángel del cielo y si le oiríamos romper el techo del calabozo. Estoy seguro de que vendrá a las 19, que le oiremos trabajar y que se irá a las 23, y me parece que un trabajo de 4 horas es suficiente para un ángel. Podéis haberlo soñado. Estoy seguro de que no. ¿Estáis decidido a jurarme que dejarás de ser un espía? En lugar de responderme, se durmió y no se despertó hasta 2 horas después para preguntarme si podía retrasar el juramento de dejar de ser espía. Puedes retrasarlo hasta el momento en que el ángel entre aquí para llevarme con él, le respondí. Pero le advierto que si no renuncia mediante juramento a su maldito oficio, le dejaré aquí, porque eso es lo que me ha mandado hacer la Virgen Santísima. He observado entonces su satisfacción, porque se sentía seguro de que no iba a venir el ángel. Ponía cara de compadecerme. Tardaba en escuchar las campanadas de las 19 y esta comedia me divertía infinitamente, pues estaba seguro de que la llegada del ángel iba a producir vértigo a la miserable razón de este animal. La cosa no podía fallar más que en el caso de que Laurencio se hubiese olvidado de llevar el libro. A las 18 he cenado y bebido agua. Soradaki se bebió todo el vino y se comió de postre todo el ajo que había. Era su mermelada. Cuando he oído dar las 19, me he puesto de rodillas y le he mandado que hiciese lo mismo con un tono de voz que lo hizo temblar. Me obedeció mirándome como un imbécil con los ojos extraviados. Cuando oí el ruidito que me indicaba el paso a través de la pared, le dije: «El ángel viene». Me tumbé entonces sobre el vientre, dándole al mismo tiempo un golpe en los hombros que le hizo caer también en la misma posición. El ruido de la rotura era fuerte y yo he seguido posternado durante un buen cuarto de hora. No había de qué reírse a ver que el bribón se había mantenido inmóvil en la misma posición, pero no me reí. Se trataba de la meritoria obra de volverle loco, o por lo menos de aterrarle. Su maldita alma no podía humanizarse más que sumiéndola en el terror. He pasado 3 horas y media leyendo, y él rezando el rosario y durmiéndose a ratos, sin atreverse nunca a abrir la boca, mirando al techo cuando oía el ruido de la plancha que estaba rompiendo el fraile. Estupefacto, hacía gestos con la cabeza ante la imagen de la Santísima Virgen, lo que resultaba cómico a más no poder. Al dar las 23 horas le he dicho que me imite, porque el ángel iba a irse. Nos hemos posternado, el padre Balbi se fue y no volvimos a oír el menor ruido. Al levantarme, he visto en la cara de este malvado la turbación y el pavor, más que el razonable asombro. Me he divertido hablando con él para ver cómo razonaba.
Decía cosas, siempre llorando, a cuál más extravagante. Era un montón de ideas sin hilación alguna. Hablaba de sus pecados, de sus devociones particulares, de su celo por San Marcos, de sus deberes para con su príncipe, y atribuía a este mérito la gracia que recibía entonces de la Santísima Virgen. Y he debido soportar aquí una larga narración de los milagros del Rosario que su mujer, cuyo confesor era un dominico, le había contado. Me decía que no podía imaginarse de qué iba a servirme un ignorante como él. Estará a mi servicio y tendrá cuanto le haga falta sin ejercer más el peligroso y despreciable oficio de espía. Pero no podremos quedarnos en Venecia. Por supuesto que no. El ángel nos llevará a un estado que no pertenezca a San Marcos. ¿Está dispuesto a jurarme que dejará ese oficio? Y si lo jura, ¿será perjuro otra vez? Si lo juro, no faltaré a mi juramento, eso es seguro. Pero admitid que sin mi perjurio no habríais obtenido de la Santísima Virgen la gracia que os ha concedido. Mi falta de fidelidad es la causa de vuestra dicha. Tenéis que estarme agradecido y alabar mi traición. ¿Alaba usted a Judas que traicionó a Cristo? No. Ya ve que se detesta al traidor y se adora al mismo tiempo la divina providencia que sabe sacar bien del mal. Usted ha sido un malvado, amigo mío, hasta el momento presente. Ha ofendido a Dios y a la Santísima Virgen, y yo no puedo aceptar su juramento si no hace penitencia de este pecado. ¿Qué pecado he cometido? Ha pecado de orgullo al suponer que debo estarle agradecido de que le haya dado mis cartas al secretario. ¿Cuál ha de ser entonces mi penitencia? Esta: mañana, cuando venga Laurencio, debe mantenerse inmóvil en su jergón, con la cara vuelta contra la pared y sin mirarle nunca. Si le habla, tiene que responderle sin mirarle, que no ha podido dormir. ¿Me promete obedecer? Os prometo que haré todo lo que me decís. Prométaselo a esta bendita imagen. Vamos. Os prometo, Virgen Santísima, que cuando llegue Laurencio no le miraré y no me moveré de mi jergón. Y yo, Virgen Santísima, os juro por las entrañas de Jesucristo, vuestro Dios e Hijo, que como vea a Soradaki volverse hacia Laurencio, me lanzaré sobre él al instante y le estrangularé a vuestro honor y gloria. Le he preguntado si tenía algo que objetar a mi juramento y me ha respondido que le parecía bien. Le he dado entonces de comer y le he dicho que se acostase porque yo tenía necesidad de dormir. He pasado 2 horas escribiéndole al fraile esta historia y le he dicho que si la obra estaba terminada no había necesidad de venir por el techo de mi calabozo más que para echar abajo la tabla y entrar en él. Le decía que saldríamos la noche del 31 de octubre y que seríamos 4, contando a su compañero y al mío. Estábamos a 28. Al día siguiente temprano, el fraile me advirtió que el agujero estaba bien preparado y que no había necesidad de andar por cima de mi calabozo más que para abrirlo, lo que estaba seguro de hacer en 4 minutos. Soradaci aprendió su lección maravillosamente, se hizo el dormido y Laurencio ni siquiera le dirigió la palabra. Yo le tenía la vista encima y creo que le habría estrangulado de verdad si le hubiese visto volver la cabeza hacia Laurencio, porque para traicionarme no habría necesitado más que guiñarle un ojo. Me he pasado el día hablándole de cosas sublimes capaces de inspirarle fanatismo, sin dejarle en paz más que cuando le veía borracho y a punto de dormirse o de caerse al suelo entre convulsiones provocadas por una metafísica completamente nueva y extraña para una cabeza como la suya, que no había ejercitado sus facultades más que para inventar artimañas de espía.
Me puso en apuros cuando me dijo que no comprendía cómo un ángel podía necesitar tanto tiempo y tanto trabajo para abrir el calabozo. Pero le he dicho enseguida que no trabajaba en calidad de ángel, sino en calidad de hombre, y además que su pensamiento malicioso había ofendido a la Santísima Virgen. Y ya verá cómo debido a ese pecado el ángel no vendrá hoy, le dije. Usted piensa siempre no como una persona decente, piadosa y devota, sino como un malicioso pecador que cree estar tratando con Messer Grande y sus esbirros. Se puso entonces a llorar, y me encantó verle desesperado cuando sonaron las 19 y no oyó llegar al ángel. Le he hecho reproches que le desolaron y le he dejado pasar en la aflicción el resto del día. Al día siguiente no desobedeció e interrogado por Laurencio acerca del estado de su salud, le respondió sin mirarle. También se portó bien al día siguiente, hasta que por fin he visto a Laurencio por última vez a la mañana del 31, cuando le di el libro en el que le decía al fraile que viniese a abrir el agujero a las 17. Por fin no temía ya ningún contratiempo cuando supe por Laurencio que no solo los inquisidores, sino también el secretario se habían ido al campo. No podía temer la llegada de un nuevo huésped, ni tenía necesidad de cuidarme de este infame bribón. Sé que tendré que disculparme ante algún lector que podría pensar muy mal de mi religiosidad y de mi moral en vista del abuso que he hecho de nuestros sanos misterios y del juramento exigido a este imbécil y de las mentiras que le he dicho acerca de la aparición de la Virgen Santísima. Como mi propósito era contar la historia de mi evasión, con todas las verdaderas circunstancias que la han acompañado, me he creído en el deber de no ocultar nada. No puedo decir que me confiese, pues no me siento mortificado por ningún arrepentimiento, y tampoco puedo decir que me jacte, pues me he servido de la impostura de mala gana. Si hubiera dispuesto de mejores medios, les habría dado con seguridad la preferencia. Para recobrar mi libertad, sé que volvería hoy a hacer lo mismo y quizá mucho más. La naturaleza me mandaba escaparme, y la religión no podía prohibírmelo. No tenía tiempo que perder. Había que poner a un espía que estaba conmigo y que me había dado un ejemplo claro de su perfidia. En la imposibilidad moral de avisar a Laurencio de que estaban rompiendo el techo del calabozo, ¿qué debía hacer? No tenía más que 2 salidas y tenía que elegir una, o hacer lo que he hecho encadenando el alma de este granuja mediante el terror, o estrangularle, como cualquier otra persona razonable y más cruel que yo habría hecho. Eso me habría resultado mucho más fácil y sin que tuviera nada que temer, pues habría dicho que se había muerto de muerte natural y no se habrían tomado mucho trabajo para saber si era verdad o no. Pero ¿cuál será el lector que piense que habría hecho mejor estrangulándolo? Si hay alguno, Dios quiere iluminarlo. Su religión no será nunca la mía. Creo haber hecho mi deber, y la victoria que ha coronado mi empresa puede ser una prueba de que mis medios no fueron reprobados por la providencia eterna. Por lo que respecta al juramento que le he hecho de ocuparme siempre de él mismo me ha librado, gracias a Dios, pues no ha tenido el valor de fugarse conmigo. Pero si lo hubiese hecho, le aseguro al lector que no me habría creído perjuro si no lo hubiese cumplido. Me habría librado de este monstruo a la primera oportunidad, aunque me hubiera visto obligado a colgarlo de un árbol. Cuando le he jurado un auxilio eterno, sabía que su fidelidad no duraría más que la exaltación de su fanatismo, que debía desaparecer en cuanto viese que el ángel era un fraile. Non merta fe qui non la serva altrui. Quien no la tiene en otro, no merece que se tenga fe en él.
El hombre tiene más razón de inmolarlo todo a su propia conservación que los soberanos a hacerlo para conservar su estado. Cuando se fue el Laurencio, le dije a Soradaki que el ángel vendría a hacer el agujero en el techo de mi calabozo a las 17. Traerá unas tijeras, le dije, y usted nos cortará la barba al ángel y a mí. ¿Tiene barba el ángel? Sí, ya lo verá. Después saldremos e iremos a romper el tejado del palacio y por la noche bajaremos a la plaza de San Marcos y nos iremos a Alemania. No me respondió. Comió él solo, porque yo tenía el cuerpo y el alma demasiado pendiente del asunto para conservar la facultad de comer. Ni siquiera había podido dormir. Sonaron las 17, y he aquí al ángel. Soradaki quería posternarse, pero yo le dije que no era necesario. En menos de 3 minutos abrió el agujero del techo, el trozo de tabla redondo cayó a mis pies y el padre Balbi se arrojó a mis brazos. «Ha terminado vuestro trabajo», le dije abrazándole. «Ahora va a comenzar el mío». Me entregó el espontón y unas tijeras que entregué a Soradaki para que nos hiciese enseguida la barba. Esta vez no he podido aguantarme la risa al ver a este animal que miraba asombrado al ángel, que más bien parecía un diablo. Fuera de sí, nos hizo la barba a ambos a punta de tijera y con absoluta perfección. Impaciente por ver el local, le he dicho al fraile que se quedase con Soradaki, pues no quería dejarle solo. He salido y el agujero de la pared me ha parecido estrecho, pero he pasado, me he encontrado encima del techo del calabozo del conde, he entrado en él y he abrazado cordialmente a este desdichado anciano. He visto que no estaba en condiciones de enfrentarse a las dificultades y los peligros a que semejante fuga debía exponernos sobre un vasto tejado inclinado y enteramente cubierto de planchas de plomo. Me preguntó enseguida cuál era mi proyecto y me dijo que creía que había obrado muy ligeramente. «No trato sino de dar pasos hacia adelante hasta encontrar la libertad o la muerte», le respondí. Me dijo, estrechándome la mano, que si pensaba agujerear el tejado y buscar, andando encima de los plomos, un camino para bajar, él no lo veía, a menos que yo tuviese alas. «No tengo el valor de acompañaros», añadió. «Me quedaré aquí rezando por los dos». He salido entonces para inspeccionar el tejado, acercándome todo lo que he podido a los bordes laterales del desván. Habiendo llegado a tocar la parte baja del tejado en la parte más estrecha del alero, me he sentado entre las obras de la armazón, de las que están llenos los desvanes de todos los grandes palacios. He tanteado las planchas con la punta de mi cerrojo y las he encontrado medio podridas. A cada golpe, todo lo que atravesaba caía hecho polvo. Seguro de poder hacer una abertura bastante amplia en menos de 1 hora, he vuelto a mi calabozo y he gastado 4 horas cortando sábanas, toallas, colchones y todo lo que había para hacer una cuerda. He unido los trozos con nudos de tejedor, pues un nudo mal hecho habría podido soltarse y quien se hubiese encontrado suspendido de la cuerda en ese instante se habría precipitado. Me he visto en posesión de 100 brazas de cuerda. En las grandes empresas hay artículos que lo deciden todo y en los que solo merece triunfar quien no se fíe de nadie. Después de haber hecho la cuerda, he hecho un paquete con mi traje, mi capa de forro de seda y unas camisas, medias y pañuelos, y nos hemos ido los 3 al calabozo del conde, llevándonos todo su equipaje. El conde felicitó enseguida a Soradaki por haber tenido la suerte de haber sido puesto conmigo y de estar a punto de seguirme. Su cara de desconcierto me daba unas ganas muy grandes de reírme.
Ya no me preocupé más. Había mandado al diablo la máscara de tartufo que había llevado todo el día desde hacía una semana para impedir a este superbribón que me traicionase. Le veía convencido de que le había engañado, pero no comprendía nada, pues no podía adivinar cómo podía yo mantener una correspondencia con el supuesto ángel para hacerle ir y venir a la hora que quería. Oía al conde decirnos que íbamos a exponernos al más claro riesgo de perecer, y, cobarde como debía ser, le daba vueltas en la cabeza el deseo de librarse de este peligroso viaje. Le he dicho al fraile que hiciese su paquete mientras yo iba a hacer el agujero en el tejado. Mi abertura, sin necesidad de ninguna ayuda, quedó perfecta a las 2 de la noche. 2 horas y media después de ponerse el sol, hacia las 8 en octubre. He pulverizado las tablas. El agujero era 2 veces mayor de lo necesario y podía tocar toda la plancha de plomo. El fraile me ha ayudado a levantarla porque estaba remachada o doblada sobre el saledizo de mármol. Pero a fuerza de empujar el cerrojo entre el canalón y la plancha, la he despegado y luego la hemos plegado con los hombros hasta donde era preciso para que la abertura por la que habíamos de pasar fuese suficiente. Al sacar la cabeza fuera del agujero, he visto con gran dolor de mi corazón la gran claridad de la luna creciente que debía estar en su primer cuarto al día siguiente. Era un contratiempo que había que sufrir con paciencia y esperar hasta medianoche para salir, cuando la luna se hubiese ido a alumbrar nuestras antípodas. En una noche espléndida, en la que todo el mundo de buen tono debía pasearse por la plaza de San Marcos, no podía exponerme a que me viesen paseando por allá arriba. Se habría visto nuestra sombra muy alargada sobre el enlosado de la plaza. Habrían levantado la vista y nuestras personas habrían ofrecido un espectáculo extraordinario que habría excitado la curiosidad y principalmente la de Messer Grande, cuyos esbirros, única guardia de la gran ciudad de Venecia, velan toda la noche. Habría encontrado enseguida la manera de enviar allí arriba una pandilla que habría estropeado mi proyecto. He decidido firmemente que no saldríamos de allí hasta que se hubiese puesto la luna. Invoqué la ayuda de Dios y no le pedí que hiciese ningún milagro. Expuesto a los caprichos de la fortuna, debía ofrecerle el menor asidero posible. Si mi empresa fracasaba, no debía tener que reprocharme el menor paso en falso. La luna debía ponerse infaliblemente a las 5 y el sol debía salir a las 13:30. Nos quedaban 7 horas de completa oscuridad durante las que podríamos actuar. Le he dicho al padre Balbi que pasaríamos 3 horas hablando con el conde Asquin y que primero iría él solo a decirle que necesitaba que me prestase 30 sequías que podrían serme tan necesarios como me lo había sido el espontón para hacer todo lo que había hecho. Hizo mi encargo y 4 minutos después vino a decirme que fuese yo solo porque quería hablarme sin testigos. Este pobre viejo empezó por decirme con dulzura que para huir no tenía necesidad de dinero, que él no tenía, que tenía una familia numerosa y que si yo moría se perdería el dinero que me diese, y muchas otras razones, dichas todas para disfrazar su avaricia. Mi respuesta duró media hora. Razones excelentes, pero que desde que el mundo es mundo no tuvieron nunca fuerza, porque el que las dice no puede desarraigar la pasión. Era un caso de nolenti baculus, al desobediente el bastón. Pero yo no era lo suficientemente cruel para emplear la violencia contra este desdichado anciano. He terminado por decirle que si quería huir conmigo, le llevaría a cuestas como Eneas a Anquises,
pero que si quería quedarse para rogar a Dios que nos guiase, le advertía que su oración sería incongruente, puesto que le pedía a Dios que saliese bien algo a lo que él no había contribuido con los medios ordinarios. El tono de su voz me hizo ver sus lágrimas, que me enervaron. Me preguntó si 2 sequíes me bastaban, y yo le he dicho que todo debía bastarme. Me los dio rogándome que se los devolviese si después de haberme dado una vuelta por los tejados del gran palacio, tomaba el prudente partido de volver a mi calabozo. Se lo he prometido, algo sorprendido de que supusiera que podía decidirme a volver sobre mis pasos. Estaba seguro de no volver jamás allí. He llamado a mis compañeros y pusimos cerca del agujero todo nuestro equipaje. He separado en 2 grandes paquetes las 100 brazas de cuerda y nos pasamos 2 horas hablando y recordando, no sin gusto, todas nuestras vicisitudes. La primera prueba que el padre Balbi me dio de su agradable carácter fue repetirme 10 veces que había faltado a mi palabra, puesto que le había asegurado en mis cartas que mi plan estaba hecho y era seguro, mientras que no existía, y me decía desvergonzadamente que si se hubiera imaginado esto, no me habría sacado de mi calabozo. El conde, con una gravedad de 70 años, me decía que el mejor partido que podía tomar era el de no seguir adelante, porque la imposibilidad de bajar del tejado era evidente, lo mismo que el peligro, que podía costarme la vida. Le he dicho con una voz dulce que sus 2 evidencias no me parecían evidentes, pero como su oficio era el de abogado, esta fue la arenga con la que pretendía convencerme. Lo que le animaba eran los 2 sequíes que habría tenido que devolverle si me convencía de que me quedase. La inclinación del tejado, me dijo, cubierto de planchas de plomo, no os permitirá andar por él, pues apenas podréis teneros en pie. Este tejado tiene 7 u 8 tragaluces, todos ellos enrejados e inaccesibles para sostenerse ante ellos a pie firme, y están muy alejados de los saledizos. Las cuerdas que tenéis no os serán útiles, porque no encontraréis un sitio en el que atar con fuerza uno de sus extremos, y aunque lo encontraseis, un hombre que baja desde tanta altura no puede aguantar suspendido de sus brazos hasta llegar abajo. Uno de vosotros 3 debería atar a los otros uno a uno y bajarlos como se baja un cubo a un pozo, y el que lo hiciese tendría que quedarse y volver al calabozo. ¿Cuál de vosotros 3 se siente inclinado a realizar tan caritativa acción? Y suponiendo que uno de vosotros tenga el heroísmo de contentarse con quedarse, decidme por qué lado bajaréis. No por el de la plaza en que están las columnas, porque os verán. No por el lado de la iglesia, porque os encontraréis encerrados. No por el lado del patio de palacio, porque la guardia de los arsenalotes hace allí la ronda continuamente. No podréis bajar más que por el lado del canal. No tenéis allí una góndola, ni un barco que os espere. Estaréis obligados a tiraros al agua y a nadar hasta Santa Apolonia, donde llegaréis en un estado lamentable, no sabiendo a dónde ir por la noche para poneros en condiciones de huir seguidamente. Pensad que los plomos son resbaladizos, y que si caéis en el canal, no podéis esperar evitar la muerte, incluso sabiendo nadar, pues la eminencia es tan elevada y el canal tiene tan poca profundidad que la caída os haría morir estrellados antes que ahogados. 3 o 4 pies de agua no forman un volumen fluido lo bastante fuerte para moderar la violencia de la zambullida del cuerpo sólido que cae allí. Vuestra menor desgracia sería encontraros con las piernas y los brazos rotos. Yo oía este discurso, imprudente en relación con las exigencias del caso, con una paciencia que no parecía mía.
Los reproches del fraile, lanzados sin ningún miramiento, me indignaban y me excitaban a rechazarlos con dureza, pero habría arruinado mi obra, porque me encontraba con un cobarde capaz de responderme que no estaba tan desesperado como para desafiar a la muerte y que en consecuencia no tenía más que irme solo, y solo no podía acariciar la idea de salir con bien. He tratado a estas malas personas con dulzura. Les he dicho que estaba seguro de que nos salvaríamos a pesar de que no me encontraba en condiciones de descubrirles mis recursos detalladamente. Le he dicho al conde Askin que su prudente razonamiento haría que me condujese con prudencia y que la confianza que tenía en Dios era tan grande que haría las veces de todo. Alargué varias veces las manos para saber si Soradaki estaba allí, porque nunca decía palabra. Me reía al pensar en lo que podía pasársele por aquella maldita cabeza que ya debía de haber descubierto que le había engañado. A las 4:30 le he dicho que fuese a ver en qué sitio del cielo estaba la luna. Me dijo al volver que dentro de media hora no se la vería y que una neblina muy espesa debía hacer que los plomos fuesen muy peligrosos. Me basta, querido amigo, con que la niebla no sea de aceite. Haga un paquete con su capa y una parte de las cuerdas, que debemos llevar un poco cada uno. Me sorprendió entonces mucho sentir que este hombre se ponía de rodillas y me cogía las manos, las besaba y me decía llorando que me suplicaba que no desease su muerte. «Estoy seguro de caerme al canal», me dijo. «No puedo seros de ninguna utilidad. ¡Ay de mí! Dejadme aquí y me pasaré toda la noche rezándole por vos a San Francisco. Sois dueño de matarme, pero no me decidiré a seguiros». El muy tonto no sabía que yo estaba convencido de que su compañía me traería la desgracia. «Tiene usted razón», le dije. «Quédese, pero a condición de que le rezará a San Francisco y de que antes irá a buscar todos mis libros, pues quiero dejárselos al señor conde». Me obedeció al instante. Mis libros valían 100 escudos por lo menos. El conde me dijo que me los devolvería cuando volviese. «Estad seguro de que no me veréis más por aquí», le respondí, «y de que estoy muy contento de que este gallina no tenga el valor de seguirme. Me estorbaría, y además el muy gallina no es digno de compartir con el padre Balbi y conmigo el honor de tan hermosa fuga». «¿No es cierto, mi valiente compañero?», le dije al fraile, otro gallina al que quería picar. «Es verdad», me respondió, «a no ser que mañana no tenga razón de felicitarse». Le he pedido entonces al conde pluma, tinta y papel, que él tenía a pesar de la prohibición, porque las prohibiciones no eran nada para Laurencio, que por un escudo habría vendido a San Marcos. He escrito entonces esta carta que le he dejado a Soradaki sin haber podido releerla, porque la he escrito en la oscuridad. La he empezado con una divisa sublime que me pareció muy apropiada a las circunstancias. Non moriar sed vivam et narrabo opera Domini. No moriré, sino que viviré y cantaré las alabanzas del Señor. Salmos 117, 17. Nuestros señores los inquisidores de Estado deben hacer todo lo posible para tener en prisión a un culpable. El culpable, que tiene la fortuna de no ser prisionero bajo palabra, debe también hacer todo lo posible por procurarse la libertad. Su derecho tiene por fundamento a la justicia, el del culpable a la naturaleza. De la misma manera que ellos no necesitaron del consentimiento de éste para encerrarle, él no puede tener necesidad del de ellos para escaparse. Giacomo Casanova, que escribe esto,
con la amargura de su corazón, sabe que puede sucederle la desgracia de que se le vuelva a atrapar antes de que salga del estado y de que se le ponga de nuevo en manos de los mismos de cuyo poder se dispone a huir. Y en este caso suplico de rodillas a la humanidad de sus generosos jueces que no quieran empeorar su suerte castigándole por lo que no ha hecho más que obligado por la razón y por la naturaleza. Suplica que se le devuelva, si vuelve a ser atrapado, todo lo que le pertenece y que deja en el calabozo que ha abandonado. Pero si tiene la dicha de escaparse, hace donación de todo lo que deja a Francesco Soradacchi, que sigue preso porque teme los peligros a que voy a exponerme y no ama, como yo, la libertad más que la vida. Casanova suplica a la virtud magnánima de sus excelencias no negarle a este miserable el don que le hago. Escrito 1 hora antes de medianoche, sin luz, en el calabozo del conde Asquín, el 31 de octubre de 1756. Castigans castigavit me Deus, et morti non tradidit me. Dios me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Salmos 117, 18. Le he dado esta carta advirtiéndole que no se la diese a Laurencio, sino al mismo secretario, que no dejaría de subir. El conde le dijo que el efecto de esta carta era infalible, pero que debía devolvérmelo todo si yo volvía a aparecer. El muy tonto le respondió que deseaba volver a verme y devolvérmelo todo. Pero ya era hora de irse, ya no se veía la luna. He liado al cuello del padre Balbi la mitad de las cuerdas de un lado y el bulto de sus pobres trapos sobre el otro hombro. He hecho igual conmigo mismo. Ambos en chaleco, con los sombreros puestos, nos fuimos a la aventura. E quindi uscimo a rimirar le stelle. Y otra vez contemplamos las estrellas. Dante, Divina Comedia, Infierno, capítulo 24, 139.